Bueno, nos encontramos aquí con el señor alcalde de Toribío, Alcibiades Escue Musicue. Señor alcalde, Toribío fue reconocido nacional e internacionalmente por esa violencia que padeció por tantos años. Históricamente se dice que fue el municipio con más atentados contra su misma infraestructura, contra su gente que ha padecido en este conflicto. ¿Cómo ve la circunstancia ahorita que usted llega a la alcaldía de ese municipio? Pues mira, junto a las autoridades indígenas de los cabildos de Tacuelló, de Toribío, de San Francisco y digamos las autoridades juntas de acción comunal, pues nos hemos reunido y la verdad que la gente de Toribío eso con muchas esperanzas y las esperanzas las expresan de la siguiente manera, que hay total acuerdo de que el gobierno nacional y las FARC concluyan en un acuerdo firmado del fin del conflicto. Ese es un respaldo, digamos, unánime, un respaldo expresado en la resistencia del movimiento indígena en Toribío. Es un respaldo también de las víctimas de muchas familias que fueron afectadas producto de la violencia, en la que creen que ese es el mejor camino. La segunda piensa en que permite a Toribío empezar a reconstruir, y no solamente una reconstrucción física, sino que es una reconstrucción del tejido social, del tejido cultural, de poder dar emprendimientos económicos. Ya Toribío lo ha mostrado, es una comunidad indígena, campesina o no indígena que está en Toribío, que es emprendedora, han vivido todas las situaciones de zozobra, las tomas de Toribío. Sin embargo, la mayoría, para no decir que todos, tomaron la decisión de resistir y no abandonar el territorio. Muchos que fueron afectados por, digamos, su emprendimiento económico, sus viviendas, han vuelto a reconstruir en 4 o 5 ocasiones, y hoy bien que esta es una esperanza, que volver a reconstruir, que ese es un punto muy importante. Tercero, lo que ven es que como Toribío es un sitio, a pesar de la violencia, de muchas posibilidades. Pues hablan fortalezas como que es un municipio donde hay un recurso hídrico muy importante que hace que dé esperanzas. Segundo, hay posibilidades en términos económicos del ecoturismo que también da muchas esperanzas. Hay familias que tomaron la decisión de la agricultura en términos de producir café, en términos de la ganadería, en términos de los frutales, en términos de cereales. Hoy hay familias que se han dedicado al tema de la piscicultura, familias que se dedicaron ya al tema del comercio y el turismo. O sea, hay un múltiple de actividades económicas que, independiente que se tenga el arraigo, que la tierra es determinante para la vida, también han empezado a emprender otras acciones económicas que, además de la tierra, te permiten proyectar la vida, no para ser ricos, pero sí para poder vivir. Creo que ese es un punto que es muy importante de la gente, ese emprendimiento. Entonces, ahí está expresada la esperanza. Igualmente Toribío ven dificultades como propias de la presencia, digamos, de la economía especulativa expresada en los cultivos denominados ilícitos, pero también saben las consecuencias que están, entonces por eso toman estas iniciativas. A Toribío se le ha señalado que eso es un sitio de guerra y que todos son guerrilleros, se han mercantilizado. Ya ha quedado muy claro que Toribío no solo es guerra ni es narcotráfico, sino que hay un emprendimiento, hay una población que se arraiga desde su punto de vista de identidad del territorio, pero está proyectando posibilidades. Entonces, ahora mismo Toribío, ¿qué es lo que está haciendo? Los 3 cabildos y el proyecto NASA en la que se han organizado están trabajando un plan de vida. Trabajaron un plan de vida en los años 80, lo han evaluado, lo han estudiado con todos los detalles, y entonces estaban reproyectando un nuevo plan de vida donde la educación sea mucho más pertinente, avance más en la calidad, se dé más formación a los docentes, se dé investigación para cualificar la educación a los niños y a las niñas. Están viendo en la educación como el determinante también del futuro.
han tomado el tema de la salud, o sea, no se desconoce el conocimiento de la salud alopática, porque la ciencia ha avanzado mucho, pero también están tomando el conocimiento de la sabiduría ancestral, están viendo la salud alternativa, por decirlo, la bioenergética y demás. Entonces, es un conjunto de conocimientos que se está trazando ahí como una proyección. Encuentran, ahí se están. Entonces viene, por ejemplo, en el tema de la educación, fortalecerle el idioma propio, poderlo escribir, poder usar, digamos, la tecnología para aprenderlo a hablar, porque hay, digamos, hay un problema que los jóvenes no lo están hablando, pero van a usar como didáctica, como pedagogía, todo lo que es la herramienta tecnológica para cómo sacan un software, cómo generan programas para chicos, para niños, donde sea también en Nasayuhue, sin desconocer que está el idioma castellano. En perspectiva de aprender una tercera lengua, bueno, ya lo definirán, porque quieren como conocer los pensamientos y las lógicas de las culturas. Creo que ese es un camino que es muy importante. Fortalecer la autoridad indígena es una tarea, como proyecto NASA, como cabildos, como las juntas de acción comunal, pero también están pensando en fortalecer la jurisdicción especial indígena. En eso hay lecciones y buenas prácticas ahí aprendidas, y sobre eso se está tratando el tema de la jurisdicción indígena. Fortalecer la guardia es un asunto. En síntesis te quería decir que con el plan de vida lo que están es pensando cómo el movimiento indígena, que ha estado en el marco de resistir a la guerra, de no dejarse penetrar totalmente, porque digo totalmente porque hay familias que están involucradas en la guerra, pero cómo nos hace penetrar. Hoy con el plan de vida están diciendo, coger en la lógica que tomó la decisión de resistir civilmente a través de la Guardia Indígena y logró pasos. No se dejaron derrotar de la guerrilla, ni tampoco se dejó imponer una lógica socialista. Entonces ahí hay digamos, una cierta dignidad en la que dice, ahora tenemos que aportar a la reconstrucción de paz de Toribío. ¿Y quién tiene que aportar? Nosotros mismos, entonces la misma población, la misma autoridad. A eso están apostando. Y en el marco de eso también han decidido, va a haber un plan de desarrollo que como municipio, como ente territorial lo tiene que formular. Dice, no, el plan de desarrollo tiene que ser una parte muy importante, pero pequeñita comparado con el plan de vida, que como plan de desarrollo aportará en estos 4 años a dar dinámica, a dar unos pasos para aportar ese plan de vida, cumpliendo lo que dice la normatividad, pero no genera el choque. Pues ya hay una lectura. Por encima está el plan de vida y por debajo está el plan de desarrollo, que se convierte en una herramienta, un instrumento para dar pasos importantes. Entonces han catalogado que la alcaldía sí se tiene que fortalecer, pero tiene que ser una herramienta más técnica, más administrativa, para aportar al plan de vida. En esa tarea estamos. La comunidad también ha dicho que hay que empezar a dar debates de temas estructurales, que el fin del conflicto y que el gobierno nacional entre la guerrilla de las FARC y el gobierno no han dado debates. El modelo económico, hay que dar un debate, no para decir hay que cambiar esa lógica, pero sí permitan construir otra lógica de la economía. Han dicho, bueno, ese tema de la salud hay que dar un debate, ¿cierto? El tema de digamos, de las fuerzas militares, acá lo respetamos, vemos que no es sano porque genera conflicto, pero la Guardia Indígena, o sea, temas de debate estructural. El tema de la minería, dicho que mientras que el país dice hay que empujar, hay que dar emprendimiento a la minería, Toribío dice no, aquí hay que preservar el medio ambiente. O sea, hay razones, yo creo que argumentadas, técnicas, de pronto un poco empíricas, muy bien estructuradas, pero técnicamente tratando de estudiar. Ese es como lo que encuentra Toribío. A ver, alcalde, usted me ha admirado porque pues yo digo que soy un gran entrevistador y usted me respondió todas las preguntas que yo le iba a hacer en toda la tarde. Alcalde, lo felicito, veo que tiene usted una gran concepción política, social y administrativa, sabe para dónde va su municipio, para dónde lo debe conducir. Veo por sus palabras que es un gran líder cívico, además de lo político y administrativo. Eso me deja un grado de satisfacción a uno que ve cómo hay administraciones y cómo hay sociedades que se van
destruyendo sin un liderazgo. Bueno, eso es una buena razón para nosotros como periodistas. Las relaciones del municipio de Toribío y de la comunidad indígena, digamos, con otras sociedades étnicas. Me refiero hoy a raíz de esta situación que se presenta aquí en el corregimiento del Palo, hay cierto malestar en las comunidades afros de la parte plana porque están sin agua a raíz de esta protesta. Y hay ciertas prevenciones, como todo el mundo lo sabe, sobre los industriales y los dueños de tierras cercanas a las comunidades indígenas en la parte plana, que no tienen una tranquilidad psicológica, mental, ni económica, ni de proyección, porque sienten el temor de la cercanía del proceso indígena. ¿Qué podemos hablar sobre eso? Pues mira, yo creo que aquí entramos ya en una etapa de cómo comprender los intereses. Pues, y cuando hablo de intereses, unos son económicos, otros son territoriales y otros son políticos. Yo creo que ahí hay que ser muy claro en ese asunto. Pues el movimiento indígena tiene en su perspectiva de vida que el territorio es la casa, que el territorio es la madre y que el territorio le pertenece. Esa es una lógica que tiene el movimiento indígena. La comunidad afrocolombiana o los negros que se han organizado en muchas otras organizaciones sociales como expresión política, como expresión para defender sus derechos, pues encontramos que tienen otra lógica y que de cierta manera en algunos aspectos no rima con las pretensiones del movimiento indígena. Y si nos vamos en el término, digamos, del grupo económico, la agroindustria y la industria del Valle del Cauca o el mismo Cauca, pues tienen otra lógica, estructurada en la economía, en la tierra como un bien, contrario a la lógica de la comunidad indígena que es la casa o es la madre. Entonces ahí ya tenemos un asunto. Entonces los intereses empiezan a chocar con lógicas de vida muy diferentes. Los intereses ahí chocan porque mientras que para unos la industria, la agroindustria, la renta propio de la vida de ellos, la concepción es legítimo, no tiene discusión, pero acá dice que la economía tiene que ser íntegra, que la economía es el ser, el hombre, pero también es la naturaleza, pero también es los espíritus, pero también el espacio, tiene otra lógica. El sector campesino, que como sector social del país muy grande, tiene otra percepción de lo que es la vida y lo que es el territorio. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que ocurre es que es el momento, en este tema del posconflicto, el momento de expresar yo qué es que pretendo. Pues hay que expresarlo con toda la franqueza, con toda la sinceridad, hay que expresarlo a los hermanos afros, hay que expresarlo a los campesinos, hay que expresárselo a la agroindustria y la industria. Hay que expresarlo, qué es lo que piensa indígena. Pero también los afrocolombianos deben expresar qué quieren. Igualmente los agroindustriales y industriales tienen que expresar qué quieren y así deben hacer. Porque es que esto requiere de tres cosas. Un pacto social. Yo creo que hay que hacer un pacto social. Un pacto social en la que se conozca, se reconozca las lógicas, que son muy diferentes, y los intereses, que son muy importantes. Creo que es necesario hablar de un pacto territorial. Hasta dónde va el movimiento indígena, pero hasta dónde llega la industria y la agroindustria, hasta dónde quiere llegar el sector afrocolombiano legítimo, ¿cierto? Hasta dónde quiere que llegar eso, hasta dónde quieren llegar los campesinos con sus zonas de reserva campesina, para que hagamos el pacto territorial. La vida humana está sobre el imaginario un límite, ¿cierto? Hay un límite. Bueno, entonces hablemos sobre ese imaginario, hasta dónde llegamos, hasta dónde es resguardo, hasta dónde es campesino, hasta dónde es territorio, hagamos ese pacto. Y tercero, aquí es un asunto ya en el marco político, y resulta que aquí es un asunto de derechos. Los pueblos indígenas han ganado derechos, reconocido en la Constitución, no está por fuera de la norma, está en la Constitución, está en los tratados internacionales, los afros también, los campesinos también, y los agroindustriales también. Entonces aquí es una lógica de derechos, y como es una lógica de derechos, aquí en el norte del Cauca no se supera quién es más
y quién es menos. No, aquí se supera en la medida que en esa lógica de derechos podamos poder hacer un acuerdo. Toca que ese es como el camino que nosotros encontramos como organización y como movimiento indígena. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Aquí han hecho cosas prácticas para comentar. Es todavía muy débil, pero la Asociación de Cabildos y el proyecto NASA han conformado una mesa interétnica que es indígena afrocolombiana. Han invitado al campesino, pero también es ir como organizando otras mesas para ese tema de debate. Inclusive la primera tarea es que hay que generar confianza. Vea, alcalde, entiendo perfectamente, es de la buena voluntad de las comunidades que ustedes representan, pero este discurso, digamos así, excúseme, ¿no? Es eterno, es decir, ¿cuándo podrá, digamos, en qué tiempo podrá haber una conciliación? Que la gente se sienta segura cuando los indígenas bajen a la ciudad, cuando los ciudadanos vayan a hacer turismo allá, cuando los negros puedan disfrutar de los beneficios que le da la naturaleza a la parte plana que vienen de la parte de arriba. Cuando en el tiempo, porque es que esto es histórico, este debate, en el tiempo, ¿qué podemos pensar? No, yo creo que lo que hay que hacer muy práctico, hay que superar la confianza, una. Dos, esas mesas interétnicas, en la medida que usted empiece a debatir, hay que irlo volviendo práctico, porque aquí el asunto, tienes toda la razón, no es de discurso, aquí es el asunto de llevar a práctica problemas que están. El proyecto NASA, por ejemplo, con la Azocaña, el ingenio del Cauca y el otros ingenios estuvieron en Toribío hace escasamente 15 días y subieron a Toribío para dos cosas. Para conocer qué es Toribío y qué está pensando Toribío, y esa es una buena lección, es un buen gesto, es una buena voluntad, pero también ellos expresaron qué piensa la empresa, la Azocaña, la agroindustria de la caña, qué está pensando, cómo piensan los ingenios, y hubo un intercambio. Hasta ahora es positivo. Eso que sigue siendo muy débil, hay que amarrarlo, hay que irlo trabajando con mucha sutileza, con mucho cuidado, porque aquí ese gesto es que necesitamos. Y apareció la Universidad Javeriana tratando en la lógica de decir vamos a hacer encuentros de polos opuestos, de moderar la cosa, y eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos unos administradores defendiendo derechos de todo el mundo, pero no confrontando, no, generando. Ese gesto. Entonces, eso es lo que le están pidiendo inclusive las comunidades indígenas al ministro del posconflicto. Generemos espacio. ¿Dónde se fracciona la cosa? Cuando el discurso y la práctica se empieza a ideologizar. Yo creo que cuando nos entramos en una discusión de ideologías, eso ya no hay encuentro. El desencuentro es total. Entonces, las reuniones, las mesas interétnicas, los espacios no pueden ser ideologizadas, ni tampoco pueden ser politizadas. Entonces, ahí es donde la comunidad indígena, aquí hay que plantear es sobre derechos y sobre intereses. Porque es que, entonces cuando yo hablo de derecho e intereses, aquí hay un asunto que está ahí se puede conciliar, claro, en cambio, cuestiones ideológicas. Claro, ahorita por ejemplo, el problema en que estamos, hay un paro, nos han quitado la energía, le han quitado el agua a la población, a Puerto Tejada, Villarrica y los corregimientos. Y la pregunta es, ¿ese es el problema de la energía? ¿Qué tiene que ver el acueducto con el problema de energía? ¿Qué tiene que ver la vía, el libre tránsito, taponar la vía con la energía? ¿Me entienden? Entonces, a veces equívocamente el liderazgo convoca a taponar cosas para llamar la atención. Resulta que lo que ocurre es que la gente, los afectados, se van encima. Toribío está muy inconforme por esto. No desconoce la razón que hay alto costo de la tarifa, que hay racionamiento, que no lo desconoce, pero creo que no es la razón, no es el punto. Entonces, por ejemplo, aquí le dice, ¿a quién le está haciendo daño con el hecho que le hayan quitado la energía a Toribío y llevamos ya 5 días? A la empresa no le han hecho absolutamente ningún daño, pero sí le han hecho daño a los comerciantes, sí le han hecho daño a las prestadoras de servicios
de salud en Toribío, a la ES, las IPS, sí le han hecho daño a las empresas comunitarias de lácteos y de jugos que tiene Toribío, sí le han hecho daño al libre tránsito, sí le están haciendo daño al no prestarse. Sí, nos estamos haciendo daño entre eso. Entonces, cuando se hace con intenciones políticas, la intención es mucho más dañina. Ahora, cuando por ejemplo, el tema de las tensiones de la tierra. La tensión de la tierra, en la medida que la CINI, en la medida que las autoridades indígenas se encuentren con Azocaña, los propietarios, podrán haber negocios. No se trata de presionar. Las vías, de hecho, creo que en este país han hecho la reforma, pero hoy hay otro contexto y hay que movernos en ese otro contexto para hacer mucho más dialogada, como te he dicho, presentando las pretensiones. Seguramente eso es un asunto de voluntad. Alcibiades, me ha dejado usted mirado, esta ha sido una cátedra sociológica, política, humana. De manera que yo le agradezco mucho sus palabras. Esto se va a hacer un programa especial por la emisora Proclama del Cauca Radio, es virtual en internet por el periódico Proclama. De manera que me resta agradecerle mucho a usted, señor alcalde, toda su atención y el tiempo que nos dedicó a nosotros. Dios lo bendiga, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias y poder seguir conversando sobre estos temas y muchos otros temas que nos afectan a los nortecaucanos. Y aquí hay que seguir trabajando independiente de condiciones políticas, ideológicas y territoriales, hay que seguir pensando en región y creo que hay la posibilidad de pensar en región. Gracias, alcalde, muy amable.